27 de junio de 2017. Las pantallas de los ordenadores en Ucrania empiezan a ponerse en negro, una tras otra, como fichas de dominó cayendo. Una calavera roja aparece en cada monitor. Un mensaje pide $300 en Bitcoin para recuperar los archivos. Pero hay algo que ese mensaje no dice. Algo que las víctimas tardarán horas en descubrir. No importa cuánto pagues. No hay forma de recuperar tus datos. El rescate es mentira. Esto no es un secuestro. Es una demolición. En las siguientes horas, el virus se extiende fuera de Ucrania. Holanda, Dinamarca, Estados Unidos, India, Australia. En pocas horas, empresas de todo el mundo están paralizadas. El daño final, $10.000 millones. $10.000 millones. Para ponerlo en perspectiva, es más que el Producto Interior Bruto de algunos países. Más de lo que cuestan 2 portaaviones nucleares. Todo destruido en cuestión de horas por un trozo de código que no llegaba a 1 megabyte. Expediente 003. NotPetya. Clasificación. Arma cibernética de destrucción masiva. Para entender NotPetya, hay que entender el conflicto entre Rusia y Ucrania. No el de 2022. El que empezó en 2014, cuando Rusia anexionó Crimea. Desde entonces, Ucrania ha sido el campo de pruebas favorito de los hackers militares rusos. En 2015, hackers del GRU, la inteligencia militar rusa, apagaron la red eléctrica de Ucrania en pleno invierno. 230.000 personas se quedaron sin luz con temperaturas bajo cero. Fue el primer ciberataque conocido contra una infraestructura eléctrica nacional. En 2016, lo repitieron. Otro apagón, más sofisticado, más quirúrgico. Ucrania era un laboratorio para probar armas cibernéticas cada vez más destructivas. Cada ataque era un ensayo para el siguiente. Y en 2017, lanzaron NotPetya, la más devastadora de todas, y la que se les escapó de control. El vector de ataque fue brillante en su simplicidad. En Ucrania, todas las empresas están obligadas por ley a usar un software llamado MEDOC para presentar sus impuestos. Es el equivalente ucraniano a un programa de contabilidad obligatorio. Desde bancos hasta panaderías, todo el mundo lo tiene instalado. Los hackers del GRU se infiltraron en los servidores de MEDOC. No en los ordenadores de las víctimas directamente, en los servidores de la empresa que distribuía el software. Y metieron NotPetya dentro de una actualización legítima del programa. Es lo que se conoce como un ataque a la cadena de suministro. No atacas al objetivo final, atacas al proveedor en el que el objetivo confía. Y cuando el proveedor envía su actualización rutinaria, el malware se instala solo, con permisos de administrador, sin que nadie sospeche absolutamente nada. Es como envenenar el agua en la planta de tratamiento. No necesitas ir casa por casa. Abres un grifo y toda la ciudad bebe. El 27 de junio de 2017, MEDOC distribuyó una actualización. Los ordenadores de toda Ucrania la descargaron automáticamente. Y NotPetya se activó. Pero NotPetya no se limitaba a cifrar los archivos del ordenador infectado. Era un gusano. Se propagaba solo por la red. Y para propagarse, usaba 2 exploits robados a la NSA que un grupo llamado Shadow Brokers había filtrado meses antes. Eternal Blue y Eternal Romance. Herramientas diseñadas por la agencia de espionaje más poderosa del mundo para operaciones de inteligencia, ahora convertidas en el motor de destrucción de un arma cibernética rusa. La ironía es brutal. Con esos exploits, NotPetya no necesitaba que el usuario hiciera nada. Cero interacción humana. Una vez dentro de una red, se propagaba solo. De ordenador en ordenador, de servidor en servidor. En minutos, redes corporativas enteras quedaban destruidas. Además, NotPetya usaba una técnica llamada minicache para robar credenciales de la memoria de Windows. Incluso si un ordenador tenía los parches de seguridad instalados, NotPetya podía entrar usando las contraseñas de un administrador que se hubiera conectado antes. Era la combinación perfecta. Exploit de la NSA más robo de credenciales más propagación automática. Un arma que no paraba hasta que destruía todo lo que tocaba. Y aquí es donde la historia se vuelve global, porque muchas empresas multinacionales tenían oficinas en Ucrania. Y esas oficinas estaban conectadas a la red corporativa global de la empresa. Una oficina en Kiev conectada a la sede central en Copenhague. El caso más dramático fue Maersk,
La mayor naviera del mundo. Responsable del transporte del 20% de todo el comercio marítimo global. Un ordenador en su oficina de Odessa, Ucrania, descargó la actualización de ME-DOC. En 7 minutos, NotPetya se había extendido a toda la red global de Maersk. 7 minutos. En 7 minutos, una empresa con 88.000 empleados quedó completamente paralizada. Piénsalo, menos de lo que dura una canción. 49.000 portátiles destruidos. 4.000 servidores destruidos. Todas las impresoras de la empresa murieron al mismo tiempo. Los empleados de Maersk vieron cómo sus pantallas se ponían en negro, una detrás de otra, por los pasillos de la sede central en Copenhague. Maersk gestiona 76 puertos en todo el mundo. De repente, ninguno funcionaba. Los contenedores no podían cargarse ni descargarse. Los barcos no sabían a qué puerto ir. El 20% del comercio marítimo mundial se detuvo. Los empleados de Maersk tuvieron que volver al papel y al bolígrafo. Literalmente, gestionando el transporte de contenedores como se hacía en los años 60. Llamadas de teléfono, faxes, notas escritas a mano, mientras el mundo esperaba. La reconstrucción de Maersk es una de las hazañas técnicas más impresionantes de la historia corporativa. En 10 días, reinstalaron 45.000 ordenadores. 4.500 servidores, 2.500 aplicaciones, un esfuerzo humano titánico. Pero había un problema existencial. Para reconstruir la red, necesitaban el controlador de dominio, el servidor maestro que gestiona todos los accesos y permisos de la empresa. Y todos los controladores de dominio de Maersk habían sido destruidos. Todos. Todos menos uno, un servidor en la oficina de Maersk en Accra, Ghana, que se había desconectado de la red porque la ciudad sufrió un apagón eléctrico justo antes de que NotPetya llegara hasta él. La suerte más absurda de la historia de la informática. Un apagón eléctrico en un país africano salvó a la mayor naviera del mundo. Maersk envió empleados en avión a Ghana para recuperar ese servidor y traerlo físicamente a Copenhague. El coste total para Maersk fue de $300 millones. Pero sobrevivieron. Otras empresas no tuvieron tanta suerte. FedEx perdió $400 millones a través de su filial TNT Express en Europa. La farmacéutica Merck, 870 millones. Mondelez, la dueña de Oreo y Cadbury, 188 millones. Reckitt Benckiser, 129 millones. Saint-Gobain, 384 millones. Hospitales en Pensilvania dejaron de funcionar. Los sistemas de administración de medicamentos se cayeron. El sistema de monitorización de radiación de Chernóbil se apagó, obligando a medir la radiación manualmente en la zona de exclusión. La fábrica de chocolate Cadbury en Tasmania se detuvo. El daño no tenía precedentes ni lógica aparente. Una fábrica de chocolate en una isla al sur de Australia paralizada por un conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania. Esa es la realidad del mundo conectado. En febrero de 2018, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y otros países atribuyeron oficialmente NotPetya al GRU ruso, específicamente a la unidad conocida como Sandworm. La Casa Blanca lo calificó como el ciberataque más destructivo y costoso de la historia. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a 6 oficiales del GRU por NotPetya. Nombres reales, caras publicadas. Sandworm dejó de ser una sombra para convertirse en objetivos con nombre y apellido. Rusia negó cualquier implicación, como siempre. Pero quizás el efecto más duradero de NotPetya fue en la industria de seguros. Mondelez demandó a su aseguradora por los daños. La aseguradora se negó a pagar, argumentando que NotPetya era un acto de guerra y que las pólizas no cubrían guerras. El caso sentó precedente. ¿Es un ciberataque un acto de guerra? ¿Quién paga los daños? ¿Las empresas o las aseguradoras? ¿Los gobiernos atacantes? Preguntas que a día de hoy siguen sin respuesta clara. Este expediente deja 3 lecciones que cambian la forma en que deberías ver la ciberseguridad. 3 conceptos que la mayoría de la gente confunde y que NotPetya dejó dolorosamente claros. Lección 1. Ransomware y wiper no son lo mismo. Y confundirlos puede costarte todo. Un ransomware cifra tus archivos y te pide dinero para devolvértelos. Es un secuestro digital. Si pagas, normalmente recuperas tus datos. Es un negocio criminal, pero es un negocio. Un wiper no quiere tu dinero.
quiere destruir tus datos, sin posibilidad de recuperación. NotPetya se disfrazó de ransomware para ganar tiempo y sembrar confusión, para que las víctimas creyeran que podían pagar y recuperar sus archivos mientras el virus seguía propagándose y destruyendo. La lección para cualquier empresa: si sufres un ransomware, lo primero que debes determinar es si realmente es ransomware o si es un wiper. Porque la respuesta es completamente diferente. En un caso negocias, en el otro, restauras copias de seguridad, si las tienes. ¿Tienes copias de seguridad? ¿Están desconectadas de la red? ¿Las has probado alguna vez? Si Maersk no hubiera tenido ese servidor en Ghana, la mayor naviera del mundo habría dejado de existir. Así de simple. Lección 2. Los ataques a la cadena de suministro son el vector más peligroso que existe. NotPetya no atacó a Maersk directamente. Atacó a un proveedor de software ucraniano, y desde ahí llegó a todo el mundo. Esto lo hemos visto después con SolarWinds en 2020, con Kaseya en 2021, con 3CX en 2023. El patrón es siempre el mismo: atacar al eslabón más débil de la cadena de confianza. ¿Cuántas aplicaciones se actualizan automáticamente en tu ordenador ahora mismo? ¿Cuántas de ellas has verificado? ¿Confías en cada actualización que recibes? Después de NotPetya, esa confianza debería tener matices. Lección 3. El daño colateral de la ciberguerra no tiene frontera. NotPetya fue diseñado contra Ucrania, pero destruyó empresas en Dinamarca, Estados Unidos, Francia, India, Australia. Las armas cibernéticas no respetan frontera, no tienen GPS, no distinguen entre el objetivo y el resto del mundo. NotPetya demostró que en una economía globalizada, un ataque contra un país puede paralizar el comercio mundial. Un software fiscal ucraniano conectado a una oficina de Maersk en Odessa, conectada a la red global de Maersk, conectada a 76 puertos en todo el mundo. Esa cadena de conexiones es la realidad de nuestro mundo, y protegerla es responsabilidad de todos. Desde el programador de un software fiscal en Kiev hasta el director de tecnología de una multinacional danesa. La seguridad de uno depende de la seguridad de todos. NotPetya costó $10.000 millones. Cambió para siempre la doctrina de ciberdefensa de la OTAN. Obligó a las aseguradoras a redefinir qué es un acto de guerra en el mundo digital. Y todo empezó con una actualización rutinaria de un programa de impuestos. ¿Quieres saber qué está pasando ahora mismo con la inteligencia artificial y las estafas? El siguiente caso no es un gobierno atacando a otro país. Es algo mucho más personal. Es alguien llamando a tu madre con la voz exacta de tu hijo, pidiéndole dinero. 3 segundos de audio de un vídeo de TikTok. Eso es todo lo que necesita la inteligencia artificial para clonar tu voz con una precisión del 95%. Y ya hay estafadores usándolo ahora mismo. Suscríbete y activa la campana. Un expediente nuevo cada semana. El siguiente te va a poner los pelos de punta. Nos vemos.